El Imperio Mongol jamás había conocido un fracaso de esta magnitud. Para 1240, sus ejércitos habían destrozado todas las fuerzas militares que encontraron en dos continentes. Las dinastías chinas se desmoronaron. Las ciudades persas ardieron. Los principados rusos se rindieron sin ofrecer una resistencia significativa. La maquinaria bélica mongola operó con eficiencia mecánica, destruyendo ejércitos que los superaban en número, conquistando territorios que parecían inexpugnables y dejando atrás sistemas administrativos que convertían a los enemigos derrotados en tributarios productivos. Habían perfeccionado la guerra hasta convertirla en una ciencia, y esa ciencia nunca había producido un resultado erróneo hasta que llegaron a los bosques helados del noreste de Europa, donde aguardaban hombres que se negaban a comprender su propia obsolescencia. Los mongoles, que se acercaron a los territorios escandinavos en 1240, no eran exploradores, eran la extensión occidental de un imperio que se extendía desde el Océano Pacífico hasta los confines de Polonia. Eran soldados veteranos que habían participado en el asedio de Kiev, la destrucción del Imperio Corasmio y la subyugación de los principados rusos. Entendían la guerra de asedio, las tácticas en campo abierto, las operaciones psicológicas y el desmantelamiento sistemático de la moral enemiga. Habían desarrollado estrategias para todo tipo de terreno, todas las condiciones climáticas y todas las formas de resistencia militar que habían encontrado previamente. Aportaron esta experiencia acumulada a las campañas del norte con plena confianza en su aplicabilidad universal. Los vikingos, con los que se toparon, no eran los saqueadores del imaginario popular. Para 1240, la era de las incursiones costeras y el saqueo de monasterios prácticamente había concluido. Se trataba de guerreros asentados, agricultores que mantenían tradiciones marciales, comerciantes que entendían las redes de intercambio a través de distancias brutales y marineros cuyas habilidades de navegación superaban cualquier cosa que los mongoles hubieran conocido. Vivían en comunidades que valoraban la destreza individual en el combate, mantenían tradiciones orales de conocimiento táctico y poseían un profundo conocimiento de entornos que mataban a los forasteros con solo exponerse. No estaban organizados en las estructuras militares centralizadas que los mongoles habían aprendido a explotar. Eran dispersos, autónomos y peligrosamente impredecibles. El enfoque inicial mongol siguió su protocolo de reconocimiento estándar. Unidades avanzadas se desplazaron por territorios, recopilando información sobre centros de población, distribución de recursos, estructuras políticas y capacidades militares. Identificaron asentamientos, calcularon la población masculina en edad de combate, evaluaron la calidad de las fortificaciones y trazaron rutas de escape. Esta información se utilizó para recabar información de los comandantes, quienes formularon estrategias de conquista basadas en metodologías probadas. El sistema había funcionado en toda Asia, Oriente Medio y Europa del Este. Pero los datos del reconocimiento escandinavo crearon patrones que no se ajustaban a los patrones existentes. Los asentamientos estaban dispersos en lugar de concentrados. La autoridad política estaba fragmentada en lugar de centralizada. Las fuerzas militares estaban descentralizadas en lugar de organizadas en ejércitos. No había un gobernante único al que amenazar, ninguna capital que sitiar, ninguna riqueza concentrada que apoderarse. La estrategia mongola habitual de ataques de decapitación contra las estructuras de liderazgo no tenía un objetivo claro. No se puede decapitar a una hidra. No se puede negociar con una red distribuida. No se puede demostrar una fuerza abrumadora a un enemigo que no tiene un centro que dominar. Los comandantes mongoles se adaptaron. Si la metodología tradicional de conquista no era aplicable, usarían el lenguaje universal de la violencia. Quemarían asentamientos
hasta que la sumisión se volviera preferible a la resistencia. Demostrarían el coste de la oposición mediante la destrucción sistemática. Crearían refugiados cuyo testimonio propagaría el miedo más rápido de lo que los ejércitos podían avanzar. Esto había funcionado antes. Volvería a funcionar. La primera fuerza mongola entró en un asentamiento costero, esperando una resistencia mínima. La población debería haber huido o se había rendido. En cambio, se fortificaron. Los defensores vikingos utilizaron terreno que los mongoles no habían evaluado adecuadamente. El asentamiento se apoyaba en acantilados que impedían las maniobras de la caballería. Los accesos se canalizaban a través de estrechos pasajes, donde las ventajas numéricas de los mongoles se volvían irrelevantes. Los edificios se construyeron con materiales resistentes a las flechas, incendiarias, que habían demostrado ser tan eficaces contra las estructuras asiáticas de madera. La arquitectura en sí misma era defensiva de maneras que los mongoles no habían encontrado. La lucha comenzó al amanecer. Los arqueros mongoles, entre los más hábiles del mundo, lanzaron descargas diseñadas para suprimir los movimientos de los defensores y sembrar el pánico. Los guerreros vikingos respondieron no con pánico, sino con fuego defensivo coordinado desde posiciones protegidas. No buscaban ganar un duelo de arqueros. Estaban obligando a los mongoles a un combate más cercano, donde se aplicaban reglas diferentes. La caballería mongola intentó flanquear los accesos costeros. Se encontraron con barcos vikingos que no huían, sino que se posicionaban como plataformas móviles para arqueros y lanzadores de lanzas, quienes entendían el combate acuático de una manera que los guerreros esteparios desconocían. Los caballos, que eran una ventaja en las llanuras abiertas, se convirtieron en una desventaja en las costas rocosas. Los jinetes mongoles, imparables en terreno llano, se encontraron vulnerables en terrenos irregulares, donde sus monturas no podían generar el impulso que hacía que sus cargas fueran devastadoras. La batalla se condensó en un brutal combate cuerpo a cuerpo. Este no era el modo de guerra predilecto de los mongoles. Su fuerza residía en la movilidad, la arquería y la intimidación psicológica. Destacaban creando caos y explotándolo. Los defensores vikingos contraatacaron con un estilo de lucha diseñado para el combate individual. Blandían hachas diseñadas para romper escudos y armaduras. Usaban su conocimiento del entorno para crear cuellos de botella donde la superioridad numérica de los mongoles se convertía en desventaja. Lucharon con la desesperación de quienes defienden no un imperio, sino a sus familias, sus hogares, sus territorios. Al anochecer, las fuerzas mongoles se retiraron. Esto era inusual, pero no inédito. Se reagruparían, reevaluarían la situación y regresarían con tácticas ajustadas. Pero no lo hicieron. El asentamiento costero les había costado más bajas de las previstas. La resistencia vikinga había sido más competente de lo que sugería la inteligencia. El terreno había sido más desventajoso de lo que indicaba el reconocimiento. El análisis coste-beneficio que guió la expansión mongola arrojaba cifras incómodas. La doctrina militar mongol incluía sofisticados cálculos logísticos. Podían mantener ejércitos a lo largo de grandes distancias gracias a su comprensión de las matemáticas de la cadena de suministro. Cada campaña se evaluaba no solo por su viabilidad militar, sino también por la eficiencia de los recursos. El imperio mongol se expandió allí donde la expansión tenía sentido económico. Conquistaron territorios que podían administrarse con rentabilidad. Destruyeron civilizaciones que se resistieron, pero absorbieron civilizaciones que se sometieron, ya que la absorción generaba tributos que financiaban una mayor expansión. Escandinavia presentaba una situación distinta. Los asentamientos dispersos implicaban campañas prolongadas. El terreno favorecía a los defensores.
El clima planteaba dificultades de abastecimiento. La población estaba distribuida de tal manera que la conquista total requería inversiones de recursos que excedían los probables beneficios. Y los vikingos demostraban una disposición a la lucha que excedía su valor estratégico como conquistas. Una segunda fuerza mongola se acercó a un asentamiento diferente, intentando una estrategia modificada. En lugar de un asalto directo, intentaron tácticas de asedio. Rodearon el asentamiento y esperaron a que disminuyeran los suministros. Esto había funcionado contra ciudades fortificadas en toda Asia. Fracasó contra los vikingos, que habían construido toda su cultura en torno a la supervivencia en condiciones adversas con recursos limitados. Los asentamientos que podían soportar inviernos de 6 meses podían soportar los asedios mongoles. Los defensores que se alimentaban de pescado en conserva y granos almacenados no iban a rendirse por la escasez de alimentos. Los mongoles intensificaron sus ataques. Comenzaron la destrucción sistemática de granjas y almacenes de alimentos en las inmediaciones. Mataron ganado, quemaron campos, intentaron crear condiciones donde la rendición se convirtiera en la única opción para sobrevivir. La respuesta vikinga fue intensificar la resistencia. Pequeñas partidas de asalto emergieron de los bosques y atacaron las líneas de suministro mongolas. Usaron su conocimiento del terreno para atacar y desaparecer. Emplearon tácticas que los mongoles solían usar contra sus enemigos: movilidad e imprevisibilidad, combinadas con un profundo conocimiento del entorno. Las ventajas mongolas se estaban erosionando. Su superioridad de caballería no significaba nada en los densos bosques. Sus habilidades con el arco eran contrarrestadas por oponentes que usaban armas similares desde posiciones protegidas. Su fuerza numérica se diluía en territorios que no podían soportar fuerzas concentradas. Sus tácticas de guerra psicológica fracasaron contra enemigos que consideraban la muerte en batalla culturalmente aceptable, incluso honorable. Un tercer enfrentamiento se produjo en terreno más abierto, donde la doctrina mongol debería haber prevalecido. Una fuerza vikinga se apostó en una llanura que parecía ofrecer a los mongoles todas las ventajas. Los comandantes reconocieron que esto podría ser una trampa, pero calcularon que su movilidad les permitiría aprovechar cualquier oportunidad o retirarse si fuera necesario. Atacaron a su ritmo preferido con sus tácticas preferidas. Los vikingos habían preparado el campo de batalla. Fosos ocultos interrumpían las cargas de caballería. Arqueros ocultos esperaban entre las hileras de árboles. El terreno abierto que parecía ventajoso era en realidad un campo de batalla diseñado para canalizar a las fuerzas mongolas hacia zonas predeterminadas. Cuando los mongoles se lanzaron a la carga, se encontraron en una emboscada coordinada, ejecutada por guerreros que comprendían que no podían igualar la movilidad ni el número de los mongoles, pero sí su sofisticación táctica al defender posiciones preparadas. La lucha duró horas. Las fuerzas mongolas desplegaron su flexibilidad táctica habitual, explorando las debilidades y aprovechando las oportunidades. Los defensores vikingos mantuvieron sus posiciones y forzaron la batalla a la brutalidad a corta distancia, donde su estilo de combate era más efectivo. Las hachas se enfrentaron a los arcos compuestos. Las habilidades de combate individuales se enfrentaron a las tácticas coordinadas de la caballería. Ningún bando obtuvo una ventaja decisiva. La retirada mongola de este enfrentamiento fue diferente. No se trató de un reposicionamiento táctico, sino de una reevaluación estratégica. Los comandantes que habían conquistado desde China hasta Hungría se enfrentaban a un oponente que no encajaba con sus modelos operativos. Los vikingos no eran una fuerza militar superior, eran una fuerza militar incompatible. El sistema mongol fue diseñado para conquistar imperios, no para subyugar culturas guerreras distribuidas
que carecían de una autoridad centralizada que desmantelar y de una riqueza concentrada que apropiarse. Las matemáticas económicas se volvieron innegables. Nuevas campañas en territorios escandinavos requerirían un mayor compromiso de fuerzas que se necesitaban en otros lugares. Los probables beneficios, tributos, territorio, recursos, no justificaban los costos seguros. El imperio mongol operaba con eficiencia de conquista. Destruían imperios porque destruirlos tenía sentido. Estratégico. Destruir a los vikingos, no. La retirada mongola de las campañas escandinavas en 1240 no fue una derrota militar en el sentido tradicional. No fueron derrotados. No se vieron obligados a retirarse por fuerzas enemigas superiores. Tomaron la decisión calculada de que continuar la expansión en esa dirección no superaría su análisis de costo-beneficio. Pero el resultado fue el mismo. La fuerza imparable se detuvo. Las noticias de la retirada mongola se difundieron por Europa de forma distinta a las de sus conquistas. Cuando los mongoles destruyeron ciudades, los supervivientes contaron historias de un poder abrumador y una sumisión inevitable. Cuando los mongoles se retiraron de Escandinavia, la narrativa fue diferente. Una cultura guerrera distribuida, sin un imperio que defender, simplemente se había negado a ser conquistada eficazmente. No habían igualado la superioridad militar mongola. La habían vuelto irrelevante. Los vikingos no celebraron una gran victoria porque no la consideraban así. Defendieron sus asentamientos, mantuvieron su autonomía, hicieron lo que siempre habían hecho, sobrevivieron en entornos donde se mataba a otros y lucharon cuando la supervivencia requería luchar. No captaron la idea de haber logrado algo históricamente significativo porque, desde su perspectiva, simplemente siguieron siendo vikingos. Pero la trascendencia histórica era innegable. El imperio mongol, que había destruido el imperio corasmio, conquistado la dinastía Jin y subyugado la Rus de Kiev, se había topado con un oponente cuya propia estructura lo hacía inexpugnable para los métodos mongoles. El sistema militar, que había demostrado ser universalmente eficaz en dos continentes, había encontrado su limitación no en una fuerza superior, sino en una organización incompatible. La olvidada batalla de 1240 no fue un solo combate. Fue una serie de enfrentamientos que, en conjunto, demostraron que la maquinaria bélica mongola, a pesar de toda su sofisticación y poder, requería ciertas condiciones para funcionar. Requería enemigos centralizados. Requería poblaciones concentradas. Requería territorios donde el control de lugares específicos implicaba el control de regiones enteras. Contra un enemigo que no ofrecía ninguna de estas condiciones, contra guerreros distribuidos, autónomos y dispuestos a luchar indefinidamente por territorios sin valor estratégico para los constructores del imperio, el sistema mongol no tenía una respuesta eficaz. Los vikingos sobrevivieron no por ser más fuertes, sino porque eran estructuralmente invencibles para un imperio que había perfeccionado el arte de conquistar imperios. Fueron la excepción que confirmó la regla. El sistema militar mongol fue devastadoramente efectivo contra cualquier estado organizado, pero contra hombres que no reconocían ningún estado, que no respondían a ninguna autoridad central, que defendían no un imperio, sino comunidades, individuales dispersas por un territorio que castigaba a los invasores. La fuerza militar más exitosa de la historia de la humanidad simplemente calculó el costo y siguió adelante. La historia recuerda las conquistas mongolas, olvida sus retiradas, pero la retirada de Escandinavia en 1240 reveló algo sobre el poder que los imperios nunca quieren reconocer. A veces, la fuerza más poderosa no gana. A veces, simplemente decide que no vale la pena luchar. Y a veces, un grupo de guerreros dispersos, sin imperio alguno,
logra lo que las grandes civilizaciones no pudieron. Hacen que la conquista sea demasiado cara para que valga la pena el esfuerzo. Los mongoles continuaron conquistando más territorio. Los vikingos siguieron siendo vikingos. Y la batalla que nunca se hizo famosa siguió siendo la respuesta a una pregunta que los imperios detestan plantearse. ¿Qué sucede cuando una fuerza imparable se topa con un objeto inamovible? A veces, la fuerza imparable hace los cálculos y elige una dirección diferente.